Vamos a ver algunas palabras que nos van a indicar perfectamente en qué tiempo estamos y a quién de verdad tenemos que seguir. Es decir, cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Porque sabemos que estamos en tiempo de gracia, ¿no? No estamos ya en la ley, estamos en la gracia. Sin embargo, muchas personas que profesan el cristianismo se guían por las promesas del Antiguo Testamento, sobre todo todas las promesas de prosperidad, ¿no? Entonces dicen, no, pero si Dios quiere que... Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere realmente para este tiempo, que es el nuevo pacto y el tiempo de gracia. En Marcos 9:2, la transfiguración, dice que, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro siempre bocón, dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro ubica, primero que, ellos se pegaron un susto bárbaro, ya te lo va a decir, pero él ubica un poco a los 3 en la misma posición, ¿no? A Moisés, a Elías y a Jesús. Pero acá está entonces la revelación. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, claro. Entonces, dice el versículo 7, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Dice que ya después cuando miraron en el 8 no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Este tema de la transfiguración es un tema importantísimo en el sentido de que Jesús quiso que vieran quién era Él, ¿no? Quién era Él y la importancia que tenía para el Padre, que es el mismo, pero Jesús es encarnado, ¿no? Y entonces la importancia en ese momento, sabemos que Él todo lo refería al Padre, al Padre, al Padre. Entonces, el Padre quiso además que ellos se enteraran realmente cómo era el tema y a quién hoy tenían que estar siguiendo y si eran realmente los 3 iguales. Sabemos que Elías representaba a los profetas, Moisés a la ley y Jesús el nuevo pacto. Pero fíjate que entonces Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, ya está, los profetas y la ley ya está. Eso fue para Israel, eso fue en el Antiguo Testamento y si bien toda la Biblia es el anuncio de Jesús y las promesas para la venida de Jesús y demás, hoy nosotros tenemos que vivir en el nuevo pacto, es decir, de acuerdo a lo que Jesús está queriendo que nosotros hagamos. Muy bien, entonces, vamos a ver otra palabra, también en Marcos 10, que es el joven rico, ¿no? 10:17, y dice que al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino corriendo uno, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Presta atención a esto. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Acá nos está dando una lección también. Nosotros muy acostumbrados a decirle a todo el mundo, ay, qué bueno que sos, ay, qué maravilla, divino esto. No. ¿Por qué me dices bueno? Le dice Jesús. No hay bueno ni uno, sino solo Dios. Entonces le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. La ley, ¿no? Entonces, respondiendo él, dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, qué maravilla, mirándole le amó, dice. Me imagino la mirada de ternura, porque claro, Jesús habrá dicho, si tú has cumplido toda la ley, ¿para qué vine yo? ¿No? Si sabemos que Jesús vino porque la ley no se podía cumplir. Y el joven rico dice, yo cumplí todo. Además, flor de orgullo tenía, ¿no? Y entonces Jesús le sigue y dice, bueno, pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme
tomando tu cruz. Porque Jesús se dio cuenta que él se tenía que arrepentir, sobre todo de ese orgullo que tenía, porque creía, como buen fariseo, que él había cumplido toda la ley. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí? ¿Que tenemos que vender literalmente nuestras riquezas? Si tenemos... No, que tenemos que renunciar a ellas porque no tenemos nada nuestro, somos administradores de todo lo que Él nos da, ya sean bienes materiales, ya sea títulos, ya sea hijos, ya sea familia, ya sea lo que sea. No somos dueños ni de nuestra propia vida, somos administradores de todo lo que Él nos da. Entonces, claro, le dice a los discípulos, ¿no? En el 23, bueno, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron, claro, de su palabra, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijo, cuán difícil es entrar en el reino a los que confían en las riquezas, ¿ves? No es que tener riquezas está mal, es confiar y poner toda tu confianza en las riquezas y pensar que además esas riquezas son tuyas. Más fácil es pasar, bueno, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, claro, porque en ese momento la ley no podía salvar, entonces para los hombres era imposible. Pero, dice, porque para Dios todas las cosas son posibles, porque Él había venido precisamente para eso, para morir por nuestros pecados y para que su sangre redentora nos libere de las culpas y nos perdone los pecados. Muy bien. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escucha bien esto, porque esto también el cristianismo lo utilizó para decir que vamos a tener un montón, que Jesús prometió bienes materiales. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros entramos a formar parte de la iglesia de Yeshua, tenemos casas en todo el mundo, tenemos hermanos en todo el mundo, tenemos, donde vayamos y haya un hijo de Dios, tenemos una puerta abierta de una casa, entonces es tu casa también, ¿está bien? Es una madre, también es tu hermana, es tu hermano, tierras, esto quiso decir, no quiso decir que te va a dar 20 casas o no, 14 tierras, por ahí te la da, pero eso, eso si realmente tú entendiste y ya no lo quieres, entonces seguramente cuando ya no lo quieras y renuncies a eso, por ahí Dios, si ve que no te va a molestar, no te va a llenar de orgullo, ni te va a molestar en el camino con Él, te lo puede dar. Pero no es eso lo que quiere decir aquí esta palabra de Cristo. Quiere decir que vamos a tener porque pertenecemos a la familia de Cristo. Y la última palabra que quiero dejarte es también 10:46 de Marcos. El ciego Bartimeo recibe la vista, dice. Bueno, sabemos que todos somos ciegos, sin Cristo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos mirando como espectadores a Jesús? Y decimos, ay, si yo amo a Jesús, ay, sí, ay, yo me emociono tanto cuando escucho las alabanzas y las canto, yo amo. Pero eso es mirar desde la tribuna a Jesús. Y entonces cuando nosotros miramos desde la tribuna a Jesús, es decir, no nos metemos en el camino, somos mendigos, porque estamos mendigando riqueza, estamos mendigando amor, estamos mendigando, trabajo, vivimos mendigando, hasta que no nos metemos realmente en el camino que es Jesús, mendigamos. Y entonces dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy importante en este momento a
Bartimeo se le revela a Jesús. Por eso dice Jesús, hijo de David, lo reconoce. Ten misericordia de mí. Y no hay nadie, una vez que se te revela Jesús, nadie se te puede poner en contra, porque dice que tenía muchos que le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó llamarlo y lo llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, ya estaba como dejando atrás su pasado, porque sabía que Cristo algo iba a hacer porque se le había revelado. Entonces, ten confianza. No, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué quieres que te haga? Yo lo que quiero es tomar mis 3 clavos cada día e ir a la cruz con él. Eso es lo que quiero de verdad. Y entonces el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Claro, porque ¿qué pasó? Él tenía el velo. Entonces Dios, cuando llega, cuando Cristo se te revela, te quita el velo y empiezas de verdad a ver. Entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Es decir, enseguida se le cayó el velo. ¿Y qué hizo entonces cuando se le cayó el velo, cuando reconoció a Jesús? Empezó a seguirlo. Ahí el Señor le transformó su vida y él se metió en el camino, es decir, empezó a seguir a Cristo y a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que hagamos en este tiempo? ¿Qué es lo que nos está diciendo en el nuevo pacto todo el tiempo? Que nos arrepintamos, que tomemos nuestra cruz, como le dijo al joven rico, ven, vende todo y sígueme tomando tu cruz, que vivamos en amor de perdón y servicio, que es su amor, el amor de perdón, perdonando ¿cuánto? 70 veces 7, no solamente a nuestros hermanos y amigos, sino también a los enemigos, porque no es un amor el de Cristo de sentimientos y emociones. Ay, yo siento que te amo. No, yo no siento nada. Yo amo cuando perdono, yo amo cuando sirvo al otro, yo amo cuando le estoy mostrando realmente que no importa lo que él me haga, Cristo me manda amar y yo obedezco. ¿Está bien? Entonces, esto es vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es? Estudiando la palabra y sobre todo mucho escudriñando los evangelios y las cartas, ¿no? Que esto es todo el nuevo pacto, para ver cómo él vivía de verdad, cómo vivieron los apóstoles, si es igual que como está viviendo hoy la cristiandad, y realmente tener a partir de eso, y por supuesto predicar la palabra, es decir, dar la palabra a otro. Y a partir de esto, de nuestro trabajo con el Espíritu Santo, empiezas a tener verdadero poder espiritual, que es lo que no tiene el cristianismo, para poder someter tus pecados y cada día caminar en mayor santidad. Cada día realmente caminar en este gozo, en este amor, en esta paz, o sea, en todo el fruto del Espíritu Santo, que es eso por lo que la gente paga un montón de dinero hoy en día porque no tiene. Y nosotros lo tenemos gratuitamente si vamos a la cruz diariamente. Mira vos, seguir a Cristo es todo ganancia.